Daniela Moreno caminaba por los pasillos de la Universidad Autónoma de Querétaro con sus libros apretados contra el pecho, su mochila cargada de materiales para su proyecto final de ingeniería biomédica. El sol de la mañana entraba por los grandes ventanales del edificio principal, iluminando las placas conmemorativas que adornaban las paredes de la institución. Era su tercer año en la universidad, y aunque el camino no había sido fácil, Daniela había logrado mantener un promedio de 9.8, el más alto de su generación. Sus compañeros la conocían como alguien dedicada, siempre dispuesta a ayudar, con una pasión genuina por la investigación médica. Soñaba con desarrollar prótesis accesibles para comunidades de escasos recursos en México. Aquella mañana de octubre tenía una presentación importante. Había trabajado durante 6 meses en un proyecto de investigación sobre materiales biocompatibles de bajo costo, una propuesta innovadora que había captado la atención de varios profesores del departamento. Su tutora, la doctora Patricia Vega, le había dicho que su trabajo tenía potencial para ser publicado en revistas especializadas. El auditorio principal estaba reservado para las presentaciones de proyectos avanzados, donde estudiantes de todos los semestres expondrían sus investigaciones ante un panel de profesores, invitados externos y compañeros. Se esperaban alrededor de 200 personas. Daniela revisó sus notas una vez más mientras esperaba en los pasillos del edificio. Sus rizos oscuros estaban recogidos en una coleta alta. Llevaba una blusa blanca impecable y pantalones de vestir azul marino. Había ensayado su presentación al menos 20 veces. Conocía cada dato, cada gráfica, cada conclusión de memoria. Su piel morena brillaba ligeramente por los nervios. Sus manos temblaban apenas perceptiblemente mientras pasaba las páginas de su carpeta. A su alrededor, otros estudiantes también repasaban. Algunos murmuraban sus exposiciones. Otros tomaban agua tratando de calmar la ansiedad. «Órale, Dani, te ves muy seria», le dijo Miguel, uno de sus compañeros de clase, acercándose con una sonrisa. «Ya relájate, tu proyecto está increíble. Vas a dejarlos con la boca abierta». Daniela sonrió levemente, agradeciendo el gesto de ánimo. Miguel había sido uno de los pocos que desde el principio la había tratado con respeto genuino, sin hacer comentarios innecesarios sobre su apariencia o su origen. Daniela provenía de Veracruz, de una familia afrodescendiente mexicana con raíces en la Costa Chica. Había crecido escuchando historias sobre sus ancestros, sobre la rica herencia cultural que muchos desconocían o ignoraban. En su pueblo, su identidad era motivo de orgullo. En la universidad, sin embargo, había enfrentado miradas curiosas, comentarios disfrazados de cumplidos y ocasionalmente discriminación abierta. «Gracias, Miguel. Es solo que ya sabes cómo es el doctor Córdoba. Siempre encuentra algo que criticar», respondió Daniela, su voz bajando un poco al mencionar ese nombre. Miguel frunció el ceño. El doctor Alberto Córdoba era el director del Departamento de Ingeniería Biomédica, un hombre en sus 50 años, reconocido por sus publicaciones académicas, pero igualmente conocido por su carácter difícil y su tendencia a favorecer a ciertos estudiantes mientras menospreciaba a otros. Era el tipo de profesor que usaba su posición para recordarle constantemente a los demás quién tenía el poder. Vestía siempre trajes caros, portaba un reloj que probablemente costaba más que la colegiatura de varios semestres, y tenía esa manera de mirar a las personas que dejaba claro cuando consideraba que alguien no estaba a su altura. «Ese profesor tiene pedos», murmuró Miguel, «pero tu trabajo es sólido, no puede decir nada». Antes de que Daniela pudiera responder, una voz resonó por el pasillo, anunciando que las presentaciones comenzarían en 10 minutos. Los estudiantes empezaron a moverse hacia el auditorio, un espacio amplio con capacidad para 300 personas, aunque ese día se esperaba que llegara a su límite. Las gradas estaban llenándose rápidamente. Profesores ocupaban las primeras filas. Algunos invitados externos de empresas biomédicas se acomodaban en el centro y estudiantes de diferentes semestres buscaban asiento en las partes más altas. El murmullo de conversaciones llenaba el espacio, creando una atmósfera de expectativa. Daniela se sentó en la segunda fila, su carpeta sobre sus piernas, revisando una vez más sus notas. Respiró profundo, inhalando el olor a madera barnizada de los asientos, mezclado con el aroma de café que varios asistentes llevaban en termos.
enfermos. Las luces del auditorio se atenuaron ligeramente mientras el doctor Córdoba subía al estrado para dar las palabras de bienvenida. Buenos días a todos, comenzó el doctor Córdoba, su voz amplificada por el micrófono, clara y autoritaria. Hoy tenemos el privilegio de presenciar las presentaciones de proyectos de investigación de nuestros estudiantes de años avanzados. Esto es una muestra del nivel académico que mantenemos en esta universidad, un estándar que no todos logran alcanzar, debo decir. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo el auditorio con una expresión que rayaba en la suficiencia. Llevaba un traje gris, oscuro, impecable, su cabello canoso, perfectamente peinado hacia atrás, y ese reloj dorado que siempre lucía en su muñeca izquierda. Daniela notó cómo su mirada se detenía brevemente en ella, una fracción de segundo que le hizo sentir un escalofrío en la espalda. Espero que los proyectos presentados hoy estén a la altura de lo que se espera de esta institución. No aceptamos mediocridad aquí, continuó, su tono dejando claro que consideraba que algunos presentes podrían estar bordeando exactamente eso. Las presentaciones comenzaron. Un estudiante tras otro subía al estrado, proyectaba sus diapositivas, explicaba su investigación. Algunos lo hacían con fluidez, otros tropezaban con sus palabras por los nervios. El doctor Córdoba hacía preguntas punzantes, señalaba errores metodológicos, levantaba una ceja escéptica ante ciertas conclusiones. Algunos estudiantes salían del estrado visiblemente aliviados, otros claramente afectados por sus comentarios. Finalmente, después de casi 2 horas, llegó el turno de Daniela. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario con su opinión sobre esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros, pero lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo para Daniela de formas que nadie podía anticipar. La siguiente presentación es de la señorita Moreno. Daniela, adelante, anunció el doctor Córdoba, su tono notablemente más seco que con los presentadores anteriores. Daniela se puso de pie, sus piernas sintiéndose ligeramente inestables. Caminó hacia el estrado, sus zapatos resonando contra el piso de madera. Conectó su USB a la computadora, sus manos temblando apenas mientras lo hacía. La primera diapositiva apareció en la pantalla gigante detrás de ella. Desarrollo de materiales biocompatibles de bajo costo para prótesis en comunidades rurales mexicanas. Daniela Moreno. Buenos días, comenzó, su voz clara a pesar de los nervios. Mi investigación se enfoca en el desarrollo de materiales biocompatibles utilizando recursos locales y procesos de manufactura simplificados, con el objetivo de hacer las prótesis médicas más accesibles para comunidades de escasos recursos en México. Avanzó a la siguiente diapositiva, mostrando estadísticas sobre el número de personas en México que necesitaban prótesis, pero no tenían acceso a ellas por su alto costo. Explicó cómo había identificado materiales disponibles localmente que con el tratamiento adecuado podrían ofrecer propiedades biocompatibles, similares a materiales importados que costaban 10 veces más. Los materiales tradicionales utilizados en prótesis médicas, como el titanio grado médico o ciertos polímeros especializados, tienen un costo prohibitivo para la mayoría de la población mexicana, continuó, su confianza creciendo mientras hablaba sobre algo que conocía tan profundamente. Mi propuesta utiliza una combinación de... Disculpe, señorita Moreno, la interrumpió el doctor Córdoba, su voz cortando el aire como un cuchillo. ¿Podría explicar exactamente qué la califica a usted para proponer alternativas a materiales que han sido desarrollados por científicos con décadas de experiencia? El auditorio se quedó en silencio. Daniela parpadeó, momentáneamente descolocada por la interrupción. Bueno, doctor Córdoba, mi investigación está basada en estudios previos y en pruebas de laboratorio que he conducido durante los últimos 6 meses bajo la supervisión de la doctora Vega. Los resultados preliminares muestran... Resultados preliminares, repitió el doctor Córdoba, un tono de desdén evidente en su voz. Se reclinó en su asiento cruzando los brazos sobre su pecho y espera que tomemos en serio propuestas basadas en resultados preliminares de 6 meses de trabajo de una estudiante de tercer año. Daniela sintió el calor subir por su cuello. Las 200 personas en el auditorio estaban ahora completamente atentas. El silencio era absoluto, excepto por algún carraspeo
ocasional. Podía sentir los ojos de todos sobre ella, algunos con compasión, otros con curiosidad morbosa ante lo que claramente se estaba convirtiendo en una confrontación. Doctor Córdoba, con todo respeto, los resultados preliminares son el primer paso en cualquier investigación científica. Mi propuesta incluye un protocolo detallado para pruebas adicionales y... Señorita Moreno, la volvió a interrumpir, su voz más fuerte ahora, haciendo que varios asistentes se movieran incómodos en sus asientos. En mis 30 años de carrera académica, he visto innumerables estudiantes que creen que unos cuantos meses en un laboratorio los convierten en expertos, especialmente aquellos que vienen de, digamos, contextos donde quizás el rigor académico no es precisamente la norma. El comentario quedó suspendido en el aire. Daniela sintió como si le hubieran dado una cachetada. Sabía exactamente a qué se refería con contextos. No era la primera vez que el doctor Córdoba hacía comentarios velados sobre su origen, sobre su apariencia, pero nunca tan abiertamente, nunca frente a tanta gente. Doctor Córdoba, mi contexto no tiene nada que ver con la validez científica de mi investigación, respondió Daniela, su voz temblando ligeramente, pero manteniéndose firme. Los datos hablan por sí mismos. ¿Los datos? El doctor Córdoba se puso de pie ahora, caminando hacia el frente del auditorio. Veamos estos datos. Dice aquí que ha realizado pruebas de citotoxicidad. ¿Con qué líneas celulares? ¿Bajo qué protocolos? ¿Fueron aprobados por el Comité de Ética? Utilicé líneas celulares L-129 de fibroblastos de ratón siguiendo el protocolo ISO 1993. Y sí, todo fue aprobado por ISO 1993. La interrumpió nuevamente, sacudiendo la cabeza. Ese es un protocolo básico, el mínimo indispensable, y espera que con eso podamos considerar su propuesta como algo innovador. Señorita Moreno, claramente no comprende la complejidad real de la ingeniería biomédica. Esto es una universidad de prestigio, no un taller de manualidades. Risas ahogadas surgieron de diferentes partes del auditorio. Daniela sintió sus ojos arder, pero se negó a llorar. Apretó las manos a los costados de su cuerpo, sus uñas clavándose en sus palmas. El doctor Córdoba continuó, caminando de un lado a otro del estrado como un depredador acechando. Y hablando de comprensión, continuó, su voz ahora dirigiéndose más a la audiencia que a Daniela. Debo decir que me preocupa la facilidad con la que algunos estudiantes son admitidos en programas de ingeniería avanzada. Hay ciertos cupos, digamos, ciertas políticas de inclusión que, aunque bien intencionadas, a veces resultan en la admisión de personas que simplemente no tienen el nivel académico necesario. El silencio en el auditorio era ahora ensordecedor. Varios estudiantes intercambiaron miradas de incredulidad. La doctora Vega, sentada en la tercera fila, se había puesto rígida, su rostro mostrando una mezcla de rabia y shock. Pero el doctor Córdoba era su superior, y ella también sabía que contradecirlo públicamente podría tener consecuencias para su carrera. Señorita Moreno, continuó el doctor Córdoba, mirándola directamente ahora, su presencia en este programa es, digamos, afortunada. Pero eso no significa que deba ocupar el tiempo valioso de profesores e invitados con proyectos que francamente están muy por debajo del estándar que esperamos aquí. Mire a su alrededor. Hay estudiantes en este auditorio que han dedicado su vida entera a prepararse para estar aquí, que vienen de familias con tradición académica, que entienden realmente lo que significa la excelencia. Cada palabra era como un golpe. Daniela podía sentir las lágrimas amenazando con salir, pero mantuvo la mirada fija en el doctor Córdoba. No iba a darle la satisfacción de verla quebrar. Doctor Córdoba, dijo finalmente, su voz temblando pero clara, mi trabajo está respaldado por datos científicos sólidos. Mi origen, mi apariencia, mi historia personal no tienen ninguna relevancia en la validez de mi investigación. La ciencia no entiende de piel morena o clara, de apellidos importantes o humildes. Entiende de evidencia. Evidencia. El doctor Córdoba alzó las manos en un gesto de exasperación teatral. Señorita, la evidencia que presenta aquí es rudimentaria en el mejor de los casos, y su actitud defensiva solo demuestra mi punto. Cuando alguien no está verdaderamente preparado para estar en un ambiente académico de este nivel, tiende a tomar la crítica legítima como algo personal, como un ataque. Eso es exactamente lo que
que está haciendo ahora. Se volvió hacia la audiencia. Damas y caballeros, esto es lo que sucede cuando bajamos nuestros estándares de admisión. Tenemos estudiantes que confunden una presentación mediocre con investigación de calidad, que creen que su diversidad es suficiente mérito en sí misma. Varias personas en el auditorio se removieron incómodas en sus asientos. Algunos estudiantes miraban al suelo, otros se miraban entre sí con expresiones de indignación contenida. Miguel, sentado en la quinta fila, tenía los puños apretados, claramente debatiéndose entre decir algo y las consecuencias de confrontar al director del departamento. «Señorita Moreno», dijo el doctor Córdoba, su tono ahora adoptando una falsa amabilidad que era aún más insultante que su hostilidad abierta. «Le voy a dar un consejo. Quizás la ingeniería biomédica no es para usted. Hay otros programas, otras carreras donde sus habilidades podrían ser más apropiadas. Programas menos exigentes, más acordes a su preparación real. No hay vergüenza en reconocer que esto es demasiado para usted». Daniela cerró los ojos por un momento, respirando profundo. Cuando los abrió, había una determinación férrea en ellos. «Doctor, y Córdoba, con todo respeto, no voy a abandonar mi carrera porque usted decida que no pertenezco aquí. Mi investigación es válida, mis datos son sólidos y mi capacidad intelectual no está determinada por mi apariencia física. Si tiene críticas científicas legítimas sobre mi metodología, estoy dispuesta a escucharlas y mejorar mi trabajo. Pero no voy a aceptar que me juzgue por algo que no tiene nada que ver con mi capacidad académica». Por un momento, algo destelló en los ojos del doctor Córdoba. Rabia, quizás, o sorpresa ante la resistencia. Se acercó al estrado, quedando apenas a 1 metro de Daniela. «Muy bien», dijo, su voz baja pero perfectamente audible gracias al micrófono que llevaba. «Ya que insiste en desperdiciar nuestro tiempo, continuemos. Pero sepa esto, señorita Moreno, este proyecto no recibirá mi aprobación, y sin mi aprobación no hay forma de que avance a la siguiente fase de su programa. Quizás eso finalmente le haga reconsiderar si este es realmente su lugar». Se alejó, regresando a su asiento en la primera fila, cruzando una pierna sobre la otra con una pose de completa indiferencia. El mensaje era claro. La presentación había terminado para él, sin importar lo que Daniela dijera después. Daniela se quedó de pie en el estrado, sintiendo las miradas de 200 personas sobre ella. Algunas caras mostraban compasión, otras incomodidad, algunas incluso diversión ante el espectáculo. Miró sus notas, las diapositivas preparadas con tanto cuidado, meses de trabajo representados en gráficas y datos que ahora parecían completamente insignificantes ante la pared de prejuicio que acababa de enfrentar. «¿Hay algo más que desee agregar, señorita Moreno?», preguntó el moderador, un profesor asistente que había estado observando toda la escena con visible incomodidad. «¿O prefiere? Deseo continuar con mi presentación», dijo Daniela, su voz sorprendentemente firme. «Si a alguien más en este auditorio le interesa escuchar sobre ciencia real en lugar de prejuicios personales, me gustaría compartir el resto de mi investigación». Un murmullo recorrió el auditorio. Algunos estudiantes comenzaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con más fuerza. No todos, pero suficientes para crear un sonido que llenó el espacio. El doctor Córdoba se puso rígido en su asiento, claramente molesto por este desarrollo. Daniela continuó su presentación durante los siguientes 15 minutos. Explicó su metodología con precisión, presentó sus resultados con claridad, discutió las limitaciones de su estudio con honestidad académica y propuso los siguientes pasos para validar sus hallazgos. Varios profesores en la audiencia tomaban notas. Algunos asentían mientras escuchaban. Cuando terminó, hubo aplausos genuinos, aunque notablemente silenciados por la presencia intimidante del doctor Córdoba en la primera fila. «Gracias», dijo Daniela simplemente, recogiendo su USB y sus notas. Bajó del estrado con las piernas temblándole. Caminó por el pasillo central del auditorio y salió por las puertas traseras antes de que alguien pudiera detenerla. Una vez en el pasillo, lejos de las miradas, se apoyó contra la pared fría y finalmente dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. No lloraba de vergüenza, aunque la humillación había sido real y profunda. Lloraba de rabia, de impotencia, de la injusticia brutal de haber trabajado tan duro solo para ser reducida a estereotipos y prejuicios. Lloraba porque sabía
sabía que el doctor Córdoba tenía el poder de destruir su carrera académica con una firma, con una recomendación negativa, con una palabra en el oído equivocado. Dani escuchó la voz de Miguel acercándose. Dani, espera. Se limpió rápidamente las lágrimas, tratando de recomponer su expresión. Miguel llegó a su lado, seguido de la doctora Vega, cuyo rostro mostraba una mezcla de indignación y preocupación. Daniela, lo que acaba de pasar ahí adentro fue completamente inaceptable, dijo la doctora Vega, su voz temblando de ira contenida. Voy a presentar una queja formal. Eso fue discriminación abierta, No va a servir de nada, interrumpió Daniela, su voz cansada. Es el director del departamento. Tiene poder, conexiones. ¿Creen que una queja va a cambiar algo? Probablemente solo empeore las cosas para mí. No puedes dejar que se salga con la suya, insistió Miguel. Lo que dijo fue racista, fue cuidadosamente calculado para no ser lo suficientemente explícito, dijo Daniela con amargura. No dijo directamente nada que pueda ser usado en su contra. Habló de contextos, de estándares, de políticas de inclusión. Toda esa basura es código, pero un código que les permite negar que están siendo discriminatorios. Lo he visto antes. No es la primera vez, solo es la más pública. La doctora Vega apretó los labios en una línea delgada. Sabía que Daniela tenía razón. El sistema académico tenía formas de proteger a personas como el doctor Córdoba, especialmente cuando tenían tantos años de antigüedad y tantas publicaciones en su haber. Una estudiante de tercer año, por más brillante que fuera, no tenía el mismo peso. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Miguel. No lo sé, admitió Daniela, deslizándose hasta quedar sentada en el suelo del pasillo, su espalda contra la pared. Dijo que no va a aprobar mi proyecto. Sin su aprobación, no puedo avanzar a cuarto año. Todo mi trabajo de estos 3 años, para nada. Los 3 se quedaron en silencio por un momento, el peso de la situación hundiéndose sobre ellos. Desde adentro del auditorio podían escuchar la voz del siguiente presentador, la vida académica continuando como si nada hubiera pasado. Tu papá, dijo Miguel de repente. Daniela, ¿no le vas a decir a tu papá? Él podría... No, cortó Daniela firmemente. Mi padre no sabe nada de esto y no va a saberlo. La verdad era que Daniela había mantenido su vida universitaria completamente separada de su familia. Su padre, Roberto Moreno, era un hombre que había construido un imperio desde cero. Había crecido en la pobreza en Veracruz, trabajando desde niño para ayudar a su familia. Con el tiempo, mediante trabajo incansable, decisiones inteligentes y un poco de suerte, había logrado construir un negocio de construcción que eventualmente se expandió a bienes raíces, después a inversiones y finalmente a un conglomerado empresarial diversificado. Era millonario varias veces, aunque mantenía un perfil relativamente bajo. Pero su riqueza no era lo más importante para Daniela. Lo que más valoraba de su padre era que nunca había olvidado sus orígenes. Seguía visitando su pueblo en Veracruz regularmente, apoyaba proyectos comunitarios, contrataba personas sin importar su origen o apariencia, y había insistido en que Daniela estudiara por su propio mérito, sin usar su influencia o su dinero para allanar su camino. Quiero que sepas lo que es ganarte las cosas por ti misma. Le había dicho cuando ella entró a la universidad, que cuando logres algo, sea porque te lo ganaste, no porque yo compré tu camino. Eso es lo que construye carácter. Daniela había aceptado ese desafío. Nadie en la universidad sabía quién era su padre. Había solicitado admisión con su apellido materno para no ser asociada con él. Pagaba su colegiatura con una beca académica que había ganado por méritos propios. Vivía en un departamento modesto compartido con otras estudiantes. Por todo lo que el mundo académico sabía, era solo otra estudiante de origen humilde tratando de salir adelante. Y ahora, enfrentada con la peor humillación de su vida académica, la tentación de llamar a su padre era inmensa. Una llamada y podría resolver todo. Su padre tenía conexiones, poder, recursos, pero hacerlo significaría admitir la derrota, significaría que había necesitado que su padre peleara sus batallas. Es mi padre, había dicho Daniela, su voz apenas un susurro. No voy a involucrar a mi familia en esto. Tengo que resolverlo yo misma. Miguel y la doctora Vega intercambiaron una mirada, pero respetaron su decisión. Daniela se quedó sentada en el pasillo durante casi 1 hora después de que las presentaciones terminaran. Estudiantes salían del auditorio en grupos. Algunos la miraban con compasión, otros con curiosidad,
universidad. Escuchó fragmentos de conversaciones, algunos defendiéndola, otros diciendo que quizás el doctor Córdoba tenía un punto, otros simplemente indiferentes a lo que había pasado. Finalmente, cuando el pasillo quedó vacío, Daniela se puso de pie, tomó su mochila, se limpió el rostro una vez más y caminó hacia la salida del edificio. El aire fresco de octubre le dio en la cara, llevando consigo el aroma de las jacarandas que adornaban el campus. Era un día hermoso, el tipo de día que normalmente la hacía sentir agradecida de estar en ese lugar, estudiando lo que amaba. Pero hoy, todo lo que sentía era un vacío en el pecho. Caminó sin rumbo fijo por el campus, sus pies llevándola automáticamente hacia la biblioteca. Era su refugio, el lugar donde había pasado incontables horas estudiando, investigando, soñando con el futuro. Se sentó en su mesa favorita en el tercer piso, cerca de una ventana que daba a los jardines, y abrió su laptop. Miró la carpeta con su investigación, meses de trabajo representados en archivos organizados meticulosamente, gráficas, tablas, análisis, fotografías de muestras de laboratorio, todo ahí, todo real, todo válido científicamente, pero nada de eso importaba si el doctor Córdoba decidía bloquearlo. Él era el director del departamento, el jefe del comité que aprobaba los proyectos de investigación. Sin su firma, su proyecto estaba muerto, y sin ese proyecto no podía avanzar a cuarto año. Su carrera estaba efectivamente en sus manos. Daniela cerró los ojos, dejando que la frustración la invadiera. ¿Era esto lo que sus ancestros habían enfrentado? ¿Era esto lo que su padre había superado? La discriminación sistemática, el tener que ser 10 veces mejor que otros solo para ser considerada la mitad de buena, el tener que demostrar constantemente su valor, su humanidad, su derecho a ocupar un espacio. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su padre. Hija, ¿cómo estuvo tu presentación hoy? Espero que esos profesores hayan reconocido el talento que tienes. Llámame cuando puedas. Daniela miró el mensaje durante un largo momento. Podía imaginar la cara de su padre si le contara lo que había pasado, la rabia que sentiría, el impulso protector que lo llevaría a querer arreglar las cosas inmediatamente. Pero también sabía que su padre respetaría su decisión de manejar esto por su cuenta. Era quien le había enseñado sobre dignidad, sobre mantener la cabeza en alto sin importar las circunstancias. Respondió: fue interesante, papá. Te llamo más tarde. Te quiero. Guardó su teléfono y volvió a mirar su investigación. No iba a rendirse, no porque fuera terca, sino porque sabía que su trabajo era bueno, sabía que tenía valor, y aunque el doctor Córdoba tuviera el poder de bloquear su proyecto ahora, eso no cambiaba la realidad de lo que había logrado. Los días siguientes fueron difíciles. La historia de lo que había pasado en el auditorio se extendió por todo el campus. Algunos estudiantes la apoyaban abiertamente, otros mantenían distancia, probablemente temerosos de antagonizar al doctor Córdoba. Daniela notó que algunos profesores la miraban con una mezcla de compasión e incomodidad, conscientes de la injusticia, pero incapaces o no dispuestos a confrontarla abiertamente. El doctor Córdoba, por su parte, actuaba como si nada hubiera pasado. Daba sus clases normalmente, asistía a reuniones del departamento, publicaba en sus redes sociales sobre la excelencia académica de la universidad. Daniela lo veía ocasionalmente en los pasillos, y cada vez él simplemente la ignoraba completamente, como si fuera invisible. Una semana después de la presentación, Daniela recibió un email oficial del departamento. Su proyecto había sido pospuesto para revisión adicional, lo que en términos prácticos significaba rechazado. No había explicación técnica, no había críticas específicas que pudiera abordar, solo esa frase burocrática diseñada para no decir nada mientras lo decía todo. Ese mismo día, mientras Daniela estaba sentada en la cafetería del campus, tratando de descifrar qué hacer ahora, una mujer que no reconocía se acercó a su mesa. Era elegante, de unos 40 años, vestida con un traje de negocios profesional. Llevaba un portafolio de cuero y una expresión seria, pero no hostil. ¿Daniela Moreno?, preguntó la mujer. Daniela asintió cautelosa. Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Mi nombre es Sofía Reyes. Soy directora de innovación en Biomectech Solutions. Estaba presente en su presentación la semana pasada. El corazón de Daniela dio un vuelco. Biomectech Solutions era una de las empresas líderes en dispositivos biomédicos en México. Había sido una de las empresas
invitadas al evento de presentaciones. Oh, fue todo lo que Daniela pudo decir. Sofía sonrió ligeramente. ¿Puedo sentarme? Daniela asintió moviendo sus libros para hacer espacio. Sofía se sentó, colocando su portafolio sobre la mesa. Quiero ser directa con usted, Daniela. Lo que vi en ese auditorio fue vergonzoso. La forma en que el doctor Córdoba la trató fue completamente inaceptable e irreflexiva del nivel profesional que debería esperarse de un académico de su posición. Pero aquí está la cosa. A pesar de esa distracción, o quizás gracias a que presté más atención después de eso, realmente escuché su propuesta y me interesó profundamente. Daniela parpadeó, sorprendida. ¿En serio? Absolutamente. El problema de la accesibilidad en dispositivos médicos es real y urgente, especialmente en México. Hemos intentado abordarlo desde diferentes ángulos, pero siempre nos encontramos con la misma barrera, los costos de materiales. Su propuesta de usar materiales locales con tratamientos modificados para lograr biocompatibilidad es exactamente el tipo de pensamiento innovador que necesitamos. Pero el doctor Córdoba dijo que mi metodología era rudimentaria, que el doctor Córdoba es un académico tradicional que francamente está más preocupado por mantener el status quo que por la innovación real. Interrumpió Sofía con una expresión que sugería que había encontrado muchos como él en su carrera. ¿Su metodología es preliminar? Sí, porque apenas está comenzando su investigación. ¿Eso la hace inválida? Por supuesto que no. Todas las grandes innovaciones comenzaron con estudios preliminares. Sacó algunos papeles de su portafolio y los colocó sobre la mesa. Daniela, me gustaría ofrecerle una pasantía en Biomedtech. Trabajaría con nuestro equipo de I+D. Tendría acceso a laboratorios de última generación y recursos que la universidad no puede ofrecer. Sería una posición remunerada y si su investigación resulta tan prometedora como creo que será, estaríamos interesados en desarrollarla comercialmente. Con su participación completa en el proceso, por supuesto. Daniela miró los documentos, su mente tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Esto era real? Una empresa líder en su campo estaba ofreciéndole una oportunidad justo cuando sentía que su carrera académica estaba siendo destruida. Yo no sé qué decir, admitió Daniela. Diga que lo va a considerar, sugirió Sofía, empujando suavemente los papeles hacia ella. Revise los términos, piénselo y si le interesa contácteme. Pero, Daniela, quiero que sepa algo. Lo que pasó en ese auditorio no define su valor como investigadora o como persona. El doctor Córdoba puede tener poder dentro de estas paredes, pero el mundo real funciona diferente. En el mundo real, la innovación y el talento importan más que los prejuicios de un académico amargado. Sofía se puso de pie, extendiendo su mano. Daniela la estrechó, sintiendo por primera vez en días un destello de esperanza. Piénselo, Daniela, y no se rinda. Tiene algo real aquí. Cuando Sofía se fue, Daniela se quedó mirando los documentos sobre la mesa. Una oportunidad real, en una empresa real, con recursos reales. Era tentador, increíblemente tentador, pero también significaría, en cierto sentido, abandonar su lucha en la universidad. ¿Era eso rendirse o era simplemente encontrar un camino diferente? Esa noche, finalmente, llamó a su padre. Necesitaba escuchar su voz, su sabiduría, aunque fuera sin contarle todos los detalles de lo que había pasado. Papá, dijo cuando él contestó, su voz más cansada de lo que pretendía. Dani, mija, ¿qué pasa? Te escuchas diferente. Por un momento, Daniela consideró contarle todo, pero en lugar de eso preguntó, papá, ¿alguna vez pensaste en rendirte? Cuando empezabas, cuando las cosas eran difíciles, cuando la gente te discriminaba por tu origen, ¿pensaste en rendirte? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Su padre respiró profundo antes de responder. Todos los días, mija, todos los días había una razón para rendirme. Gente que no me daba trabajo porque no les gustaba mi apariencia. Bancos que no me daban crédito porque no tenía el perfil adecuado. Otros empresarios que no me tomaban en serio. Pero ¿sabes qué me mantenía en pie? ¿Qué? Preguntó Daniela, secándose una lágrima que no se había dado cuenta que había caído. No era solo orgullo, aunque había algo de eso. Era saber que si me rendía, estaría confirmando lo que ellos creían. Que estaría diciendo, tienes razón, no merezco estar aquí. Y yo sabía que eso era mentira. Sabía mi valor, conocía mi capacidad. Entonces seguí adelante, no porque fuera fácil, sino porque era la verdad. Y eventualmente la verdad se impone, mija. Siempre se impone. Y
si la verdad tarda mucho en imponerse?, preguntó Daniela. ¿Y si mientras tanto la mentira te destruye? Entonces encuentras otro camino, respondió su padre sabiamente. Rendirse no significa abandonar tu objetivo, mija. A veces significa reconocer que hay más de una forma de llegar donde quieres ir. Si una puerta se cierra, buscas una ventana. Si esa ventana está cerrada, construyes tu propia puerta. Pero nunca dejes que alguien más defina tu valor. Eso solo lo defines tú. Después de colgar, Daniela pasó horas pensando en las palabras de su padre. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Envió un email a Sofía Reyes aceptando la pasantía, pero con una condición. Quería continuar como estudiante en la universidad también. No iba a abandonar su carrera académica. No iba a darle al doctor Córdoba la satisfacción de verla rendirse. Encontraría la forma de hacer ambas cosas. Sofía aceptó inmediatamente, impresionada por su determinación. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Daniela equilibraba sus clases con su trabajo en Biomectech, durmiendo apenas 4 o 5 horas por noche. En la empresa descubrió un ambiente completamente diferente al de la universidad. Aquí su trabajo era evaluado únicamente por su mérito. Sus ideas eran escuchadas, sus contribuciones valoradas. El equipo de I+D estaba emocionado con su propuesta y la ayudaban a refinar su metodología, a expandir sus pruebas. Con acceso a mejores recursos, la investigación de Daniela avanzó rápidamente. Descubrió que sus intuiciones iniciales eran correctas. Los materiales locales que había identificado con el tratamiento adecuado podían ofrecer propiedades biocompatibles excepcionales. Más importante aún, el costo de producción era una fracción del de los materiales importados tradicionalmente usados. En la universidad, mientras tanto, Daniela mantenía un perfil bajo. Asistía a clases, completaba sus tareas, evitaba cualquier confrontación con el doctor Córdoba. Él, por su parte, parecía haber olvidado su existencia, o al menos actuaba como si así fuera. Ocasionalmente Daniela lo veía en los pasillos, siempre rodeado de sus estudiantes favoritos, siempre proyectando ese aire de autoridad incuestionable. 2 meses después del incidente en el auditorio, sucedió algo que cambiaría todo. La universidad recibió una propuesta de un consorcio de empresas biomédicas liderado por Biomectech Solutions. Querían establecer un centro de investigación conjunto en el campus, una inversión de varios millones de pesos que incluiría nuevos laboratorios, becas para estudiantes y programas de intercambio con la industria. Era la inversión privada más grande que la universidad había recibido en años. Había, sin embargo, una condición específica. El centro se enfocaría en innovación para inclusión, desarrollando tecnologías médicas accesibles para comunidades de escasos recursos. Y el proyecto piloto del centro sería una investigación sobre materiales biocompatibles de bajo costo, liderada por una estudiante llamada Daniela Moreno, bajo la supervisión conjunta de Biomectech Solutions y la universidad. Cuando la noticia se anunció, el campus entero estalló en conversaciones. Daniela Moreno, la estudiante que había sido humillada públicamente por el doctor Córdoba, ¿cómo había logrado esto? ¿Quién era realmente? El doctor Alberto Córdoba recibió la noticia en su oficina durante una reunión del comité departamental. La rectora de la universidad, la doctora Marta González, había venido personalmente a presentar la propuesta. Es una oportunidad extraordinaria para nuestra universidad, explicó la rectora, sus ojos recorriendo las caras de los profesores del departamento. Esta inversión nos pondrá en el mapa de la investigación biomédica en México, y todo gracias al trabajo excepcional de una de nuestras estudiantes. El doctor Córdoba se había puesto pálido. Perdón, Daniela Moreno, la estudiante de tercer año, la misma cuyo proyecto fue rechazado hace apenas 2 meses. La rectora lo miró con una expresión que no era exactamente cálida. Ah, sí, doctor Córdoba, he estado queriendo hablar con usted sobre eso. ¿Podría explicarme exactamente por qué el proyecto de la señorita Moreno fue rechazado? Porque Biomectech Solutions, una de las empresas líderes en el campo, parece pensar que su investigación es no solo viable, sino revolucionaria. El doctor Córdoba abrió la boca, luego la cerró. Varios otros profesores en la sala intercambiaban miradas. La doctora Vega, presente en la reunión, tenía una expresión que podría describirse como satisfacción apenas contenida. Había
tendría ciertas preocupaciones metodológicas, tartamudeó el doctor Córdoba, claramente descolocado. La estudiante no tenía la experiencia necesaria para... Señora rectora, si me permite, interrumpió la doctora Vega, su voz clara y profesional. Yo fui la tutora del proyecto de Daniela. Su metodología era sólida, sus datos eran válidos y su propuesta era innovadora. El rechazo del proyecto no tuvo ninguna justificación académica legítima. La temperatura en la sala parecía haber bajado varios grados. La rectora miró al doctor Córdoba con una expresión que claramente indicaba que hablarían de esto más a fondo, en privado. Bueno, dijo la rectora finalmente. Afortunadamente, BioMecTech vio el valor donde nosotros fallamos en verlo. La señorita Moreno estará presentando su investigación avanzada el próximo viernes en un evento especial donde anunciaremos oficialmente la asociación. Espero verlos a todos ahí. Y doctor Córdoba, me gustaría hablar con usted después de esta reunión. Cuando la reunión terminó y los demás se fueron, la rectora cerró la puerta de la oficina y se volvió hacia el doctor Córdoba. Alberto, voy a ser muy directa con usted. He recibido múltiples quejas sobre su comportamiento hacia la señorita Moreno. Estudiantes que estuvieron presentes en su presentación han venido a mi oficina describiendo lo que solo puedo llamar acoso discriminatorio. ¿Tiene algo que decir al respecto? El doctor Córdoba se puso de pie, tratando de recuperar algo de su autoridad habitual. Rectora, con todo respeto, mi evaluación de los estudiantes se basa puramente en estándares académicos. Si la señorita Moreno o cualquier otro estudiante se sintió humillada públicamente, interrumpió la rectora, su voz ahora claramente enojada. Fue cuestionada no sobre la base de su trabajo científico, sino sobre la base de su origen, su apariencia, su derecho a ocupar un espacio en esta institución. Y no fue sutil, Alberto. Había 200 personas en ese auditorio. Tengo testimonios escritos de al menos 50 de ellos. El doctor Córdoba tragó saliva. Yo nunca dijo nada explícitamente racista. Lo sé. Fue muy cuidadoso con sus palabras. Habló de contextos, de cupos de inclusión, de estándares. Pero ambos sabemos exactamente qué estaba comunicando. Y francamente es aún más ofensivo cuando alguien intenta disfrazar su discriminación detrás del lenguaje académico. La rectora caminó hacia la ventana mirando hacia el campus. Esta universidad tiene valores, Alberto. Valores de inclusión, de diversidad, de evaluación basada en mérito real. Y usted, como director de departamento, debería ser quien ejemplifique esos valores. En cambio, los ha violado flagrantemente. ¿Qué está sugiriendo?, preguntó el doctor Córdoba, su voz tensa. No estoy sugiriendo nada. Estoy informándole. A partir de ahora estará bajo revisión formal. Un comité investigará las quejas presentadas contra usted. Mientras tanto, la señorita Moreno será reasignada a un nuevo tutor y usted no tendrá ningún tipo de autoridad sobre su trabajo o su progreso académico. ¿Está claro? El doctor Córdoba apretó la mandíbula, pero asintió. Sabía que no tenía más remedio que aceptar. Ah, y una cosa más, agregó la rectora, volviéndose hacia él. Este evento del viernes, donde presentaremos la asociación con BioMecTech. Usted estará ahí y se comportará con el profesionalismo absoluto que se espera de alguien en su posición. La señorita Moreno presentará su investigación y usted la escuchará con respeto. Si tiene algún comentario o pregunta, será constructivo y apropiado. ¿Entendido? Entendido, murmuró el doctor Córdoba, sintiendo cómo su autoridad, su poder, se desmoronaba frente a él. El viernes llegó más rápido de lo que Daniela hubiera esperado. Esta vez, la presentación no sería en el auditorio regular, sino en el salón de eventos principal de la universidad, un espacio elegante normalmente reservado para conferencias de visitantes distinguidos y eventos importantes. Empresarios de diferentes compañías biomédicas estarían presentes, representantes del gobierno, profesores no solo de su universidad, sino de otras instituciones y, por supuesto, estudiantes. Daniela se preparó cuidadosamente esa mañana. Se puso un vestido profesional azul marino que su madre le había enviado de Veracruz. Llevaba su cabello en rizos naturales sueltos y tenía una expresión de determinación tranquila en su rostro. No estaba nerviosa como la última vez. Esta vez sabía exactamente el valor de su trabajo. Esta vez nadie podría cuestionarlo sin quedar en ridículo. Cuando llegó al salón de eventos, Sofía Reyes la saludó con una sonrisa cálida. Daniela,
¿Estás lista para esto? Más que lista, respondió Daniela con confianza. El salón se llenó rápidamente. Daniela vio al doctor Córdoba entrar, su expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos mostrando la tensión que sentía. Se sentó en la tercera fila, no en la primera como era su costumbre. La doctora Vega le guiñó un ojo a Daniela desde su asiento, y Miguel le hizo un gesto de aliento con el pulgar arriba. La rectora subió al estrado primero, dando la bienvenida a todos y explicando la importancia de la asociación que estaban a punto de anunciar. La innovación real, dijo la rectora, viene de lugares inesperados, de voces que a veces no son escuchadas, de perspectivas que desafían el status quo. Hoy celebramos no solo una asociación empresarial, sino un recordatorio de por qué existe la educación superior, para descubrir talento, nutrirlo y permitirle florecer sin importar de dónde venga. Miró directamente al doctor Córdoba mientras decía eso. El mensaje era claro. Cuando fue el turno de Daniela, subió al estrado con la cabeza en alto. Las pantallas detrás de ella mostraban no solo sus diapositivas originales, sino nuevos datos, resultados de pruebas avanzadas que había realizado en Biomectec, proyecciones de impacto, análisis de costos. Su investigación había evolucionado de una propuesta preliminar a un proyecto completamente desarrollado con aplicaciones comerciales reales. Buenos días, comenzó, su voz clara y segura. Hace 2 meses presenté en esta universidad una propuesta de investigación sobre materiales biocompatibles de bajo costo. Esa presentación no fue exactamente bien recibida. Un murmullo de risas incómodas recorrió la audiencia. Todos sabían a qué se refería. Pero hoy no estoy aquí para hablar de eso. Estoy aquí para hablar de ciencia, de innovación y de impacto real, porque eso es lo que importa al final del día. No las opiniones personales, no los prejuicios, no las barreras artificiales que ponemos entre las personas y el conocimiento. Lo que importa es el trabajo. Durante los siguientes 40 minutos, Daniela presentó su investigación con una claridad y profundidad que dejó a la audiencia absorta. Explicó cómo había identificado materiales específicos disponibles en México, cómo los había probado exhaustivamente, cómo había desarrollado procesos de tratamiento que mejoraban sus propiedades biocompatibles. Mostró prototipos de prótesis hechas con estos materiales, comparaciones de costos, testimonios de profesionales médicos que habían evaluado su trabajo. El costo de una prótesis de pierna usando materiales tradicionales importados está entre 80,000 y 150,000 pesos, explicó. Eso está completamente fuera del alcance de la mayoría de los mexicanos que necesitan estos dispositivos. Usando los materiales y procesos que he desarrollado, podemos reducir ese costo a entre 15,000 y 25,000 pesos, sin comprometer la calidad, la durabilidad o la biocompatibilidad. Mostró estudios de caso, proyecciones de producción, análisis de mercado. Era claro que esto no era solo investigación académica abstracta, sino algo con potencial para cambiar vidas reales. Cuando terminó, el silencio en el salón duró apenas un segundo antes de estallar en aplausos. No aplausos educados, sino genuinos, entusiastas. Gente se puso de pie. Sofía Reyes aplaudía con una sonrisa orgullosa. La doctora Vega tenía lágrimas en los ojos. Miguel gritaba ¡órale! Desde su asiento. El doctor Córdoba permanecía sentado, aplaudiendo mínimamente, su rostro una máscara de control forzado. Preguntas, dijo Daniela escaneando la audiencia. Varias manos se levantaron. Un empresario de una compañía competidora preguntó sobre escalabilidad de producción. Un profesor de otra universidad preguntó sobre las publicaciones que tenía planeadas. Un representante del gobierno preguntó sobre posible aplicación en programas de salud pública. Daniela respondió cada pregunta con confianza, con datos, con honestidad sobre las limitaciones que aún existían y los pasos necesarios para superarlas. Finalmente, inevitablemente, el doctor Córdoba levantó su mano. La sala se quedó en silencio, todos conscientes de la tensión subyacente. Daniela lo miró directamente. Adelante, doctor Córdoba. El profesor se puso de pie, carraspeando. Señorita Moreno, debo admitir que su investigación ha avanzado de formas que no anticipé. Los datos que presenta hoy son significativamente más robustos que los de su presentación inicial. Eso es cierto, respondió Daniela calmadamente, porque, como usted mismo señaló,
señaló. Los datos iniciales eran preliminares. Esa es la naturaleza de la investigación científica, doctor Córdoba. Comenzamos con hipótesis y datos preliminares, y luego los desarrollamos mediante trabajo riguroso. Si hubiera tenido la oportunidad de continuar mi investigación dentro del marco universitario, en lugar de tener que buscar recursos externos, quizás habríamos llegado a estos resultados incluso más rápido. El golpe fue sutil pero efectivo. El doctor Córdoba se puso ligeramente rojo. Varios profesores en la audiencia intercambiaron miradas significativas. Mi pregunta, continuó el doctor Córdoba, tratando de recuperar algo de autoridad, es sobre la reproducibilidad de sus resultados. ¿Han sido verificados independientemente? Sí, respondió Daniela. Biomedtech Solutions ha sometido mis prototipos a pruebas independientes en laboratorios certificados internacionalmente. Todos los resultados han sido consistentes con mis hallazgos iniciales. Los reportes completos están disponibles para revisión. También estamos en proceso de preparar las publicaciones para revistas revisadas por pares. ¿Alguna otra pregunta, doctor Córdoba? El profesor se sentó, sabiendo cuándo retirarse. No había ganancia en continuar esa línea de cuestionamiento. Después de la presentación, mientras la gente se mezclaba en la recepción, Daniela se encontró rodeada de profesores, empresarios, estudiantes, todos queriendo hablar con ella, felicitarla, ofrecer colaboraciones. Era abrumador, pero gratificante. En un momento, mientras tomaba un vaso de agua, alguien se acercó. Era el doctor Córdoba. Señorita Moreno, dijo, su voz baja para que otros no escucharan. ¿Podríamos hablar un momento? Daniela lo miró por un largo momento, luego asintió. Se alejaron un poco del grupo principal hacia una esquina más tranquila del salón. Comenzó el doctor Córdoba. Luego se detuvo, claramente batallando con las palabras. Su trabajo es impresionante. No debí haber reaccionado como lo hice en su primera presentación. No era exactamente una disculpa, notó Daniela. No usó las palabras lo siento o estuve equivocado, pero era probablemente lo más cercano a una admisión de error que este hombre podría ofrecer. Doctor Córdoba, dijo Daniela, su voz tranquila pero firme. Lo que hizo no fue solo criticar mi trabajo. Cuestionó mi derecho a estar en esa universidad, mi capacidad intelectual, mi valor como persona, todo basado en prejuicios sobre mi apariencia y mi origen. Eso no es crítica académica, eso es discriminación. El doctor Córdoba apretó la mandíbula. Yo nunca dije, no tuvo que decirlo explícitamente, interrumpió Daniela. Ambos sabemos exactamente qué comunicó ese día. Todos en ese auditorio lo supieron. Y lo peor no es solo que lo pensara, sino que usó su posición de poder para actuar sobre esos prejuicios, para tratar de destruir mi carrera académica. Mi evaluación fue quizás demasiado severa, admitió el doctor Córdoba con dificultad. Su evaluación fue discriminatoria, corrigió Daniela. Y si realmente quiere hacer las paces, si realmente quiere demostrar que ha aprendido algo de esto, entonces necesita mirar honestamente a cuántos otros estudiantes ha tratado de la misma manera, cuántas otras voces ha silenciado, cuánto talento ha desperdiciado esta universidad, porque personas como usted deciden quién merece estar aquí basándose en cómo se ven en lugar de lo que pueden contribuir. El doctor Córdoba guardó silencio, su rostro mostrando una mezcla de emociones. Finalmente, asintió lentamente. Tiene razón y necesito hacer mejor. No fue la disculpa que Daniela merecía, pero era algo. Y quizás, solo quizás, era el inicio de una reflexión real. Espero que así sea, doctor Córdoba, porque esta universidad necesita ser mejor. Los estudiantes merecen mejor. Con eso, Daniela se alejó, regresando hacia donde Sofía y otros la esperaban. Sintió un peso levantarse de sus hombros. No porque el doctor Córdoba hubiera cambiado mágicamente, ni porque hubiera recibido la disculpa completa que merecía, sino porque había dicho lo que necesitaba decir. Se había defendido, había mantenido su dignidad y había demostrado su valor de la manera que más importaba, a través de su trabajo. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. La investigación formal sobre el doctor Córdoba resultó en una suspensión temporal y la remoción de su posición como director del departamento. No fue despedido. La universidad rara vez hacía eso con profesores titulares, pero su influencia y poder fueron significativamente reducidos. Fue asignado a enseñar clases básicas y se le prohibió supervisar proyectos de estudiantes
estudiantes. Para Daniela, sin embargo, las cosas despegaron de formas que nunca hubiera imaginado. Su investigación fue publicada en 3 revistas especializadas de alto impacto. BioMedTech Solutions lanzó oficialmente su línea de prótesis accesibles basadas en su trabajo, nombrándolas Línea Moreno en su honor. El programa piloto comenzó en comunidades rurales de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, proporcionando prótesis a personas que nunca hubieran podido pagarlas de otra manera. Daniela completó su 3er año con los honores más altos de su generación, pero más importante que eso, se convirtió en un símbolo en el campus. Estudiantes de orígenes diversos, aquellos que habían sentido que no pertenecían, que habían sido cuestionados o menospreciados, ahora tenían un ejemplo de que era posible no solo sobrevivir, sino prosperar. Un día, 6 meses después del incidente original, Daniela estaba trabajando en uno de los nuevos laboratorios del centro de investigación cuando sonó su teléfono. Era su padre. «Hija, necesito hablar contigo sobre algo», dijo su voz inusualmente seria. «¿Qué pasa, papá? ¿Todo bien? Recibí una llamada interesante hoy, de la rectora de tu universidad». Daniela sintió su corazón acelerarse. «Oh, sí, me estaba actualizando sobre un proyecto de investigación extraordinario desarrollado por una estudiante llamada Daniela Moreno». Me tomó un momento darme cuenta de que estaba hablando de mi hija. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. «Papá, ¿por qué no me dijiste nada, Daniela? Sobre tu investigación, sobre lo que ese profesor te hizo, sobre todo». Daniela suspiró. «Porque quería hacerlo por mí misma, papá. Quería que cuando lograra algo fuera porque me lo gané, no porque mi padre llamó a alguien o usó su influencia. Necesitaba saber que podía hacerlo. ¿Y lo que ese profesor te hizo? La humillación pública. ¿No creías que tenía derecho a saberlo? Sabía que si te lo contaba, habrías querido arreglarlo, habrías usado tu poder para protegerme, y habría funcionado, pero no hubiera significado lo mismo, papá. Necesitaba enfrentarlo yo misma». Otro silencio. Daniela casi podía imaginar a su padre procesando esto, sus emociones batallando entre el orgullo por su hija y la rabia por lo que había sufrido. «La rectora me dijo algo más», continuó su padre finalmente. «Me dijo que mi inversión en la universidad había sido fundamental para el nuevo centro de investigación». Daniela frunció el ceño. «¿Tu inversión? Ah, ¿no lo sabías? Daniela, soy uno de los principales benefactores de la Universidad Autónoma de Querétaro. He estado financiando becas, programas de investigación, mejoras en instalaciones durante años. No lo hago público porque no quiero que sea sobre mí. Lo hago porque creo en la educación». El mundo de Daniela se inclinó ligeramente sobre su eje. «¿Qué? De hecho», continuó su padre, y Daniela podía escuchar algo parecido a una sonrisa en su voz. «Técnicamente, como uno de los principales accionistas del consorcio que posee la universidad privada, podría decirse que tengo cierta influencia significativa sobre su dirección». «Papá, estás diciendo que mientras mi hija estaba siendo discriminada y humillada por un profesor arrogante, ese profesor estaba trabajando en una institución que yo ayudo a financiar?» «Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y créeme, Daniela, cuando digo que si hubiera sabido, las cosas habrían sido muy diferentes para ese doctor Córdoba». Daniela se sentó en la banca del laboratorio, su mente tratando de procesar esta información. Todo este tiempo había estado peleando sola, sin saber que su padre tenía el poder de cambiar todo con una llamada. «Pero entiendo por qué no me dijiste», continuó su padre, su voz más suave ahora, «y la rectora me explicó que expresamente les pediste que mantuvieran tu conexión conmigo en privado, que querías ser tratada como cualquier otra estudiante. Eso es exactamente lo que yo habría hecho en tu lugar, mija, y te admiro por ello. No estás enojado». «Enojado. Estoy furioso con ese profesor. Estoy procesando el hecho de que mi hija sufrió tanto y no me lo contó. ¿Pero enojado contigo? No, mija. Estoy orgulloso, increíblemente orgulloso. Lograste algo extraordinario sin usar mi nombre, mi dinero, mi influencia. Lo hiciste con tu talento, tu inteligencia, tu perseverancia. Eso vale más que cualquier cosa que yo pudiera haber comprado para ti». Daniela sintió las lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias, papá. Pero Daniela, quiero que sepas algo. Que no me hayas pedido ayuda no significa que no la merecieras. Que hayas elegido pelear tu propia batalla no significa que tenías que hacerlo sola. Si alguna vez, y digo alguna vez,
enfrentas discriminación o injusticia de nuevo, quiero que sepas que tienes todo el derecho de usar todos los recursos disponibles para defenderte, incluyéndome a mí. ¿Entendido? Entendido, papá. Ahora bien, su padre aclaró su garganta, su tono cambiando a algo más ligero. La rectora me invitó a una ceremonia la próxima semana donde estarán honrando a estudiantes destacados. Me dijo que una cierta Daniela Moreno estará recibiendo un reconocimiento especial. ¿Sabías algo de eso? Daniela rió entre lágrimas. Puede que haya recibido un email. Entonces supongo que te veré ahí, mija. Y prepárate, porque voy a aplaudir más fuerte que nadie. Mi hija, la científica brillante que cambió el campo de las prótesis biomédicas en México. ¿Sabes lo increíble que eso suena? Te amo, papá. Y yo a ti, mija, siempre. La ceremonia de reconocimiento se llevó a cabo en el mismo salón donde Daniela había dado su segunda presentación. Esta vez el ambiente era completamente diferente, celebratorio, orgulloso, lleno de energía positiva. Daniela estaba en la primera fila con otros estudiantes que serían honrados. Vestía un traje formal elegante, su cabello estilizado cuidadosamente. En la audiencia, sentado en un lugar prominente, estaba su padre, Roberto Moreno, un hombre que había construido un imperio desde cero, que había enfrentado discriminación y prejuicio toda su vida, pero que nunca había dejado que eso definiera su valor. A su lado estaban su madre y su hermana menor, que habían viajado desde Veracruz para el evento. La rectora subió al estrado para dar el discurso de apertura. Hoy celebramos la excelencia académica, comenzó, pero más que eso, celebramos la perseverancia, la innovación y el recordatorio de que el talento no conoce fronteras de origen, apariencia o circunstancia. Miró directamente hacia donde estaba sentado el padre de Daniela mientras decía lo siguiente: esta universidad tiene el privilegio de tener el apoyo de personas visionarias que creen en la educación, que invierten no solo su dinero, sino su fe en el potencial de los jóvenes. Y hoy tenemos el honor especial de reconocer tanto a una estudiante extraordinaria como a su familia, que ejemplifica los valores de trabajo duro y excelencia que esta institución representa. Daniela miró a su padre, quien le guiñó un ojo con una sonrisa. Varios estudiantes fueron reconocidos primero por diversos logros. Finalmente llegó el turno de Daniela. Daniela Moreno, anunció la rectora, estudiante de tercer año de Ingeniería Biomédica, ha desarrollado una investigación que no solo es académicamente excelente, sino que tiene el potencial de cambiar vidas reales. Su trabajo en materiales biocompatibles de bajo costo ya está siendo implementado en comunidades que lo necesitan desesperadamente. Pero más que sus logros académicos, Daniela representa algo más importante. Representa la resistencia frente a la adversidad, la dignidad frente al prejuicio y la prueba de que el verdadero mérito siempre encuentra su camino. Daniela subió al estrado para recibir su reconocimiento. Los aplausos fueron atronadores. Su padre aplaudía de pie, su rostro brillando de orgullo. Miguel gritaba ¡eso!, desde su asiento. La doctora Vega se limpiaba las lágrimas. Incluso el doctor Córdoba, sentado en una fila trasera, aplaudía, aunque su expresión era difícil de leer. Cuando Daniela tomó el micrófono para dar su discurso de aceptación, miró a la audiencia. Todas estas personas, todas estas caras, algunas la habían apoyado desde el principio, otras habían dudado de ella, algunas la habían discriminado abiertamente, pero todos estaban aquí ahora, todos reconociendo lo que había logrado. Hace 6 meses, comenzó, su voz clara y fuerte, estaba parada en un estrado similar a este, presentando mi investigación. Ese día no fue fácil. Me dijeron que no pertenecía aquí, que mi presencia era el resultado de políticas de inclusión más que de mérito real. Me dijeron que debería considerar otras carreras, otros caminos más apropiados para alguien como yo. El silencio en el salón era absoluto. Daniela vio a su padre apretar los puños, su rostro tenso. Hoy estoy aquí no porque esas voces estuvieran equivocadas, aunque claramente lo estaban. Estoy aquí porque elegí no dejar que esas voces definieran mi valor. Porque cuando la puerta se cerró, busqué una ventana. Cuando me dijeron que no era suficientemente buena, trabajé para demostrar lo contrario. No para ellos, sino para mí misma. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Pero no lo logré sola. Tuve el apoyo de personas que vieron mi potencial cuando otros solo vieron prejuicios. La doctora Vega, quien creyó en mi investigación desde el principio.
principio. Sofía Reyes, de Biomectec, quien me dio la oportunidad de desarrollar mi trabajo. Mis compañeros como Miguel, quien defendió mi derecho a estar aquí. Y mi familia, especialmente mi padre. Miró hacia donde estaba sentado Roberto, sus ojos encontrándose con los de él. Mi padre me enseñó algo fundamental. Me enseñó que la dignidad no se compra ni se vende, que el respeto verdadero se gana con carácter, con trabajo, con integridad, que puedes perder todo en la vida, pero si mantienes tu dignidad, si mantienes tu valor propio, entonces nunca estás realmente derrotado. Su padre tenía lágrimas corriendo por su rostro ahora, sin avergonzarse de ellas. Este reconocimiento no es solo mío, continuó Daniela. Es de cada estudiante que ha sido menospreciado por su apariencia, de cada persona que ha sido juzgada por su origen en lugar de su capacidad, de cada joven que ha sido told que no pertenece en espacios de excelencia simplemente porque no encaja en la idea preconcebida de alguien sobre cómo debería verse el talento. La ciencia, la verdadera ciencia, no entiende de discriminación. Los datos no tienen prejuicios. La evidencia no ve color de piel, origen socioeconómico o apellidos. Y las universidades, las verdaderas universidades, deberían operar bajo el mismo principio. Deberían ser espacios donde el mérito real, no los privilegios heredados o las apariencias superficiales, determinen quién prospera. Miró hacia donde estaba sentado el doctor Córdoba, quien había bajado la mirada. Espero que lo que pasó conmigo sirva como lección, no solo para quienes discriminan, sino para quienes son discriminados. La lección no es que debes ser excepcional para merecer respeto básico. Esa es una trampa. La lección es que tu valor no está determinado por las opiniones de otros, que el rechazo de alguien no es un reflejo de tu capacidad, sino de sus limitaciones. Y para mis compañeros aquí presentes, especialmente aquellos que vienen de contextos que la sociedad subestima, quiero que sepan esto: ustedes merecen estar aquí. Su perspectiva única, su experiencia vivida, su capacidad de ver problemas que otros no ven, todo eso es valioso. No dejen que nadie les haga sentir que tienen que pedir perdón por existir en espacios de excelencia. Los aplausos comenzaron antes de que terminara de hablar, creciendo hasta llenar el salón. Estudiantes se pusieron de pie, profesores asentían, incluso algunos empresarios presentes tenían expresiones emocionadas. Daniela bajó del estrado y fue inmediatamente envuelta en un abrazo de su padre. «Mi niña», murmuró Roberto en su oído. «Mi niña, valiente y brillante». «Lo aprendí de ti, papá», respondió Daniela. Los meses que siguieron trajeron más cambios. La investigación de Daniela continuó expandiéndose. El programa de prótesis accesibles comenzó a mostrar resultados reales, con cientos de pacientes beneficiados. Daniela dio conferencias en otras universidades, fue invitada a paneles sobre inclusión en STEM. Su historia apareció en medios nacionales. El doctor Córdoba, mientras tanto, se volvió notablemente más callado en el departamento. Ocasionalmente, Daniela lo veía en los pasillos, y siempre había un momento de reconocimiento mutuo. Él nunca le dio una disculpa completa, probablemente nunca lo haría, pero su comportamiento con los estudiantes cambió notablemente. Ya no hacía comentarios despectivos, ya no cuestionaba el derecho de nadie a estar ahí basándose en su apariencia. Si había aprendido la lección completamente o simplemente tenía miedo de las consecuencias, Daniela no podía saberlo, pero al menos el cambio estaba ahí. Un año después del incidente original, Daniela estaba dando una charla a estudiantes de primer año sobre su experiencia en la universidad. El auditorio estaba lleno, no solo de estudiantes de ingeniería, sino de diferentes programas, todas personas interesadas en escuchar su historia. «Me preguntarán», dijo Daniela, «si valió la pena, si enfrentar toda esa discriminación, toda esa humillación, todo ese dolor, valió la pena al final. Y mi respuesta es complicada. No valió la pena que me trataran de esa manera. Eso nunca debió pasar. Ninguna persona debería tener que demostrar su humanidad básica, su derecho a ser respetada, su capacidad intelectual, solo porque no encaja en ideas preconcebidas de otros sobre cómo debería verse, o hablar, o comportarse. Pero lo que sí valió la pena fue aprender mi propia fuerza, aprender que podía enfrentar la peor humillación pública y no romperme, aprender que mi valor no dependía de la aprobación de personas con poder, sino de mi propia comprensión de quién soy y qué puedo contribuir. Valió la pena
a convertirme en un ejemplo para otros. No porque yo sea especial o extraordinaria, sino precisamente porque no lo soy. Soy una estudiante normal, con dudas normales, con miedos normales. Y si yo pude enfrentar esto y salir del otro lado, entonces cualquiera puede. Un estudiante levantó la mano. ¿Qué le dirías a alguien que está enfrentando discriminación ahora mismo? Daniela pensó cuidadosamente antes de responder. Les diría varias cosas. Primero, que no están solos, que hay personas que los verán, que valorarán su contribución, que reconocerán su humanidad. Busquen esas personas, apóyense en ellas. Segundo, que tienen todo el derecho de usar todos los recursos disponibles para defenderse. Si tienen familiares con conexiones, úsenlas. Si tienen acceso a sistemas de quejas formales, úsenlos. No hay honor en sufrir en silencio cuando hay formas de protegerse. Yo elegí pelear sola porque esa era mi circunstancia específica, pero eso no significa que todos tienen que hacerlo de la misma manera. Tercero, y más importante, que mantengan su dignidad. No dejen que la crueldad de otros los vuelva crueles. No dejen que el prejuicio de otros los llene de amargura. Sean mejores que eso. Demuestren su valor no rebajándose al nivel de quienes los discriminan, sino elevándose por encima de eso. ¿Y qué hay del perdón?, preguntó otro estudiante. ¿Has perdonado al doctor Córdoba? Daniela consideró la pregunta. Perdón es algo personal, algo que cada quien define para sí mismo. No creo que el perdón signifique olvidar lo que pasó o pretender que no importó, pero sí creo que he dejado ir la rabia. Ya no paso noches sin dormir pensando en lo que me hizo. Ya no siento ese nudo en el estómago cuando lo veo en los pasillos. ¿Eso es perdón? Quizás. O quizás es simplemente reconocer que darle más de mi energía mental sería darle más poder del que merece. Me concentro en mi trabajo, en ayudar a otros, en crear algo positivo del mundo. Esa es mi venganza, si quieres llamarlo así, demostrar que su crueldad no me destruyó, que su prejuicio no definió mi camino. Después de la charla, Daniela caminó por el campus. Era una tarde hermosa de otoño, el tipo de tarde que hacía que el campus de la universidad se viera como algo salido de una postal. Estudiantes estudiaban bajo los árboles, grupos se reunían en los jardines, el murmullo de conversaciones y risas llenaba el aire. Se detuvo frente al nuevo edificio del Centro de Investigación en Biomedicina Inclusiva, el centro que había sido establecido parcialmente gracias a su trabajo. La placa en la entrada leía: dedicado a la proposición de que el talento y el genio existen en todas las comunidades y que nuestra tarea no es preguntarnos quién merece acceso a la excelencia, sino cómo podemos remover las barreras que impiden que esa excelencia florezca. Daniela sonrió. Era un buen mensaje, no perfecto. El mundo estaba lejos de ser perfecto, pero mejor que antes. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su padre. Hija, acaban de confirmar que la línea de prótesis llega a su paciente número 1000 esta semana. 1000 personas que ahora tienen acceso a dispositivos que necesitan. 1000 vidas cambiadas. Todo gracias a ti. Daniela leyó el mensaje sintiendo una oleada de emoción. 1000 personas. 1000 vidas donde había hecho una diferencia real. Eso era lo que importaba. No los reconocimientos, no los artículos en revistas académicas, no la satisfacción de haber demostrado que estaba equivocado quien la había menospreciado, sino eso, impacto real en vidas reales. Respondió: gracias, papá. Pero no es solo gracias a mí, es gracias a todos los que creyeron en esta idea. Y gracias a ti por enseñarme que la dignidad y el trabajo duro son más valiosos que cualquier otra cosa. Mientras caminaba de regreso hacia su laboratorio, Daniela pensó en todo lo que había pasado en el último año. La humillación, la lucha, la vindicación, el crecimiento. Si pudiera regresar en el tiempo y evitar toda esa experiencia, ¿lo haría? La respuesta, sorprendentemente, era no. No porque disfrutara el sufrimiento o porque creyera que la discriminación había sido necesaria para su crecimiento. Eso sería absurdo, sino porque todo eso la había llevado a donde estaba ahora. La había llevado a comprender su propia fuerza, a encontrar su voz, a convertirse en alguien que podía inspirar a otros. El verdadero valor de una persona, reflexionó Daniela, no se encuentra en cómo es tratada cuando está en la cima, sino en cómo se mantiene cuando está en el fondo. No se encuentra en la ausencia de obstáculos, sino en cómo los enfrenta cuando aparecen. No se encuentra en nunca caer, sino en levantarse cada vez que cae. Esa tarde, trabajando en su laboratorio, Daniela recibió un email inesperado. Era del doctor Córdoba. Estimada
Daniela, comenzaba formalmente. He estado pensando mucho en los eventos del año pasado. Me he dado cuenta de que mis acciones, mis palabras y mis prejuicios no escritos causaron daño real, no solo a usted, sino a probablemente muchos otros estudiantes durante mi carrera. No espero que me perdone, no estoy seguro de merecerlo, pero quiero que sepa que he comenzado a trabajar con el Departamento de Diversidad e Inclusión de la universidad, tratando de entender mejor mis propios sesgos y cómo puedo hacer mejor en el futuro. Su trabajo, su perseverancia y su gracia frente a mi comportamiento me han enseñado más de lo que 30 años en academia pudieron enseñarme. Espero que algún día pueda ver este momento como algo más que solo el momento en que un profesor arrogante aprendió una lección tardía, sino como el momento en que una estudiante brillante demostró que la excelencia y la dignidad son inseparables. Con respeto y admiración, Dr. Alberto Córdoba. Daniela leyó el email 2 veces. No era perfecto, no borraba lo que había pasado, pero era algo, un reconocimiento real, una disculpa genuina, un compromiso de cambio. Respondió brevemente: Dr. Córdoba, aprecio su email. El cambio es posible para cualquiera que esté dispuesto a enfrentar sus propios prejuicios. Espero que su trabajo con el Departamento de Diversidad sea genuino y resulte en cambio real. Los estudiantes lo merecen. Daniela. Esa noche, Daniela cenó con su familia que había venido a visitarla. Su padre, su madre, su hermana menor que ahora hablaba de estudiar medicina, inspirada por el ejemplo de Daniela. Rieron, compartieron historias, hablaron sobre el futuro. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Daniela mientras comían. Ese profesor pensó que me estaba poniendo en mi lugar. Pensó que me estaba recordando que no pertenecía ahí. Pero lo que realmente hizo fue recordarme exactamente por qué necesito estar ahí, por qué necesito tener éxito, por qué necesito hacer este trabajo. ¿Y por qué es eso, mija?, preguntó su padre, aunque probablemente ya sabía la respuesta. Porque cada prótesis que creamos no es solo un dispositivo médico, es una declaración, es decir, que todos merecen acceso a tecnología que mejore sus vidas, que el costo no debería ser una barrera, que tu origen no determina tu acceso a la salud. Y cada vez que doy una charla, cada vez que hablo sobre mi experiencia, estoy diciendo algo más. Estoy diciendo que las personas como nosotros, con nuestra historia, con nuestro aspecto, con nuestros orígenes, no solo merecemos estar en espacios de excelencia, merecemos liderar esos espacios, merecemos definir qué es la excelencia. Su padre sonrió, sus ojos brillantes de emoción. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. No porque dudara de ti, sino porque saber que entiendes el verdadero significado de lo que estás haciendo. Eso es lo que hace que un padre se sienta verdaderamente orgulloso. Meses después, Daniela se graduó con los máximos honores de su generación. En su discurso de graduación habló sobre dignidad, sobre perseverancia, sobre la importancia de crear espacios verdaderamente inclusivos en lugar de simplemente tolerantes. El doctor Córdoba estaba presente, sentado con otros profesores. Cuando Daniela pasó a recibir su diploma, él fue uno de los que aplaudió más fuerte. No borraba el pasado, pero reconocía el presente. Años después, cuando Daniela ya era doctora, cuando su empresa de dispositivos médicos accesibles se había expandido por toda América Latina, cuando había recibido reconocimientos nacionales e internacionales por su trabajo, todavía pensaba ocasionalmente en ese día en el auditorio, en las 200 personas que presenciaron su humillación, pero ya no lo recordaba con dolor o vergüenza. Lo recordaba como el momento que la definió, no porque la destruyera, sino porque eligió no dejarse destruir. El momento en que aprendió que su valor no dependía de la aprobación de otros. El momento en que descubrió exactamente cuánta fuerza tenía. El respeto, comprendió Daniela, no se regala, se gana. Pero más importante aún, no se gana tratando de complacer a quienes te desprecian. Se gana siendo fiel a tus valores, excelente en tu trabajo y compasivo con quienes vienen detrás de ti. La dignidad humana no tiene precio, no puede ser comprada, vendida o destruida por las opiniones de otros. Existe independientemente del reconocimiento externo. Y una vez que comprendes eso, una vez que lo interiorizas verdaderamente, entonces nadie puede quitártelo. Esa fue la lección que Daniela aprendió, no de sus profesores en sus lecciones formales, sino de la vida misma, de
de enfrentar la peor discriminación y elegir elevarse por encima de ella, de mantener su humanidad intacta incluso cuando otros trataban de negarla. Y esa fue la lección que pasó a incontables otros a través de su ejemplo, su trabajo y sus palabras. Que no importa de dónde vengas, cómo te veas o qué obstáculos enfrentes, tu valor es inherente, tu dignidad es inmutable y tu capacidad para contribuir algo significativo al mundo solo está limitada por tu propia determinación y visión. El profesor que intentó humillarla frente a 200 personas no sabía que el padre de esa alumna tenía el poder de cambiar su vida con una llamada. Pero al final eso no fue lo que importó. Lo que importó fue que la alumna tenía algo que ningún título, ninguna conexión, ninguna riqueza podía comprar: el valor de mantenerse firme en su verdad, la sabiduría de conocer su propio valor y la compasión de usar su éxito para abrir puertas para otros. Esa, al final, fue la verdadera victoria, no sobre el profesor que la discriminó, sino sobre el sistema que permitía esa discriminación, no probando que era excepcional, sino demostrando que la excepcionalidad existe en todas partes cuando se le da la oportunidad de florecer. Y mientras Daniela continuaba su trabajo, tocando vidas, cambiando políticas, inspirando a la siguiente generación, llevaba consigo esa lección fundamental. El verdadero poder no viene de tener control sobre otros, viene de tener control sobre ti mismo, sobre tus reacciones, sobre tu narrativa. Viene de negarte a ser definido por la crueldad de otros y elegir, en cambio, ser definido por tu propia integridad y tu propio impacto en el mundo.